Muy buenas, soy Adrián Sosudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de un libro del cual ya hablamos, pero es que da para tanto, nos dejamos tantos temas por hablar. Estoy diciendo que es Canefin, un libro muy bueno de Dave Snowden, y es que además tenemos la gran suerte de tener a dos cracks, dos personas aquí, dos invitados que además son de los que llevan las cosas a la práctica, no es solo cháchara. No, ponen las cosas sobre el terreno. Estoy hablando de Silvia Díaz Montenegro y David Alayón. Bienvenidos. Muchas gracias. Un placer. Y bueno, antes de empezar por las ideas o continuar, siempre me gusta preguntar qué os pareció el libro y en qué os ha podido pues afectar de alguna manera, ¿no? O implicar. Silvia. Eh, bueno, Cynefin, o Cynefin, como dice Dave Snowden, que hay que pronunciarlo, tiene varios libros. Entonces hay uno que es el que yo creo que en el que nos estamos enfocando hoy, es uno más basado en ejemplos. Como creo que soy un poco teórica y entonces a mí me gusta más el inicial, porque aquí me parece que hay varias lecturas, no todas son fáciles sobre la aplicación de Cynefin. Yo no sé si David tiene la misma impresión. Es muy interesante en cualquier caso, o sea que me parece que es un libro que pone palabras, todo ese framework pone palabras sobre efectos que no sabemos describir bien, ¿no? Entonces eso siempre es muy interesante. Sí, o sea, en mi caso yo el libro lo leí, yo creo que fue en el 2020 porque estaba medio confinado, o sea, yo creo que cuando salió, literalmente. Y claro, es un libro que cuesta leerlo del tirón. Es decir, es un libro que además está compuesto con diferentes autores, diferentes capítulos, hay mucho ejemplo, mucho framework, mucha explicación. Digamos que no es no diría que es divulgación como tal, está como a caballo, evidentemente no es ficción, sino es casi más como una especie de libro de trabajo, ¿no? Como que te lo lees, es un libro de consulta, te lo lees y luego consultas cosas y vas a consultar y dices, y esto de, eh, eh, no sé, de la heterogeneidad coherente, ¿qué demonios era, no? Y esto del no sé qué, entonces tiras mucho de recursos. A mí, por ejemplo, me gustó mucho porque me abrió muchos conceptos, o sea, puso como palabras, ¿no? Conceptos a cosas que a lo mejor intuitivamente, pues, aplicaba o no aplicaba o intuitivamente sabía que existía, pero de alguna forma no la había verbalizado de la manera tan bien pensada que está. Kinevin, el de ¿no? Como intentando darle sentido a las fábricas a las fábricas, no, el tejido, ¿no? Del mundo, ese concretamente es un libro que salió hace relativamente poco, pero claro, el Kinevin lleva muchísimos años cosiéndose. Snowden 20 lleva años, sí, desde sí. 20 años, sí, sí, 20 y De pico este años, sí, sí. siglo, sí. Sí, sí. Exacto. Además, David, tú me dijiste que habías hecho un curso o algo así. Sí, o sea, digamos que el Dave Snowden tiene bueno, creo que su empresa se llama así, pero también tiene una plataforma que se llama Cognitive Edge. Entonces, el Cognitive Edge tiene como diferentes tracks, ¿no? Para meterte en el mundo Kinevin. El track más light es leer el libro. Luego tiene otro track que es una serie de cursos de iniciación. Yo me hice los 3 cursos que tiene ahí, el de iniciación y como los 2 un poquito más avanzados, que son cursos muy, muy pequeñitos, pero bueno, te ayudan como a meterte un poco en harina. Y luego tiene conventions, o sea, tiene como campamentos, donde tú físicamente te reúnes con gente y no sé si es Snowden, no creo que siempre sea Snowden, pero bueno, gente de la comunidad y demás, o gente que está certificada, entre comillas, ¿no? Validada por Cognitive Edge en temas de Kinevin, pues te puede seguir formando. Tú no llegaste Entonces, a bueno, ir ahí. no, 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 no soy tan Eso, friki. eso, No, no. eso te iba a eh, liar. sí, sí, a ver, digamos que a mí el Kinevin me parece una herramienta muy interesante, me parece un framework de pensamiento interesante, me parece una fuente inagotable de conocimiento, porque si te metes en la wiki de Kinevin, no sé, puede tener 120 herramientas y cada vez sacan herramientas nuevas y mapas para dibujar. O sea, me parece que o sea, te puedes perder en ese mundo. O sea, a mí me ha gustado mucho coger la parte que a mí me vale, quizá a lo mejor coger herramientas concretas para cosas concretas, pero diría que no soy un
mega friki forofo del Kinevin. Ujú. ¿En qué herramientas o qué es lo que más habéis podido llevar a vuestro terreno? A ver, o sea, yo soy un poco como David, pero he profundizado menos porque mi acercamiento a los sistemas complejos es muy técnica y tiene que ver sobre todo con, con sistemas de tecnología, interacción con tecnología. Y ahí, claro, o sea, si una cosa se puede utilizar para estudiar el impacto de el COVID en Europa o para utilizar el cómo se construye no sé qué sistema, pues claramente en alguno de los dos lados se queda corto, porque es muy amplio, ¿no? Entonces yo creo que lo que más me interesa del framework es el vocabulario, o sea, la convención de vocabulario. Yo creo que siempre se dice que dato mata relata, me parece que es mentirísima del todo, pero no solo porque los humanos seamos inasequibles al dato, que es un poco verdad, aunque es solo un poco verdad. Pero sí creo que necesitamos un relato para poder pensar. O sea, de hecho, hay cosas que si se te pierden, si no tienes las palabras, no puedes razonar sobre las cosas, ¿no? Entonces, si nunca has visto un coche, no puedes hablar de coches. ¿Vale? Tú dirías, no, es que es una máquina que tiene ruedas, ¿sabes? Entonces estarías toda la vida intentando eh, mm, dibujar en la cabeza del otro mediante un montón de palabras cosas. Entonces, todas las ideas muy complejas, muy abstractas, pues son muy difíciles para pensar. Entonces, bueno, tan difíciles que, por ejemplo, una cosa tan tonta como el comportamiento, pues del comportamiento se ha empezado a hablar en el siglo XIX de una manera científica, finales del siglo XIX, cuando del cuerpo humano se lleva hablando desde el 6000 a.C., porque es muy fácil decir, mira un dedo, pero es muy difícil decir, no, yo es que a Adrián le veo a alguien extrovertido pero curioso, ¿sabes? O sea, que es que llegar a poder hablar de algo requiere un vocabulario. Entonces yo creo que Kinevin tiene esa, esa gran virtud, nos aporta un vocabulario. Entonces hay un capítulo en el libro en el cual, muy interesante, hay muchos capítulos muy interesantes, la verdad, o muchos como apartados, ¿no? De personas. Hay una señora que es arquitecto y que compara los frameworks, que son marcos de trabajo, pero que yo creo que todo el mundo utiliza la palabra framework como con andamios, ¿no? Entonces dice que la diferencia entre el framework y el andamio es que el andamio se sabe que es temporal, y el framework no. O sea, el framework hay veces como que te encastilla, ¿no? Entonces yo creo que Kinevin pretende ser un framework, no, pretende ser una convención de palabras, ¿no? Una manera de hablar de las cosas. Y en ese sentido yo creo que es muy, muy útil, ¿no? Ujú. ¿Tú lo utilizas Em, mucho, David? O sea, yo en mi caso lo que más utilizo evidentemente es en la categorización de retos, ¿no? Es decir, de alguna forma, ya sea en innovación o ya sea, por ejemplo, en innovación aplicada a contextos complejos como puede ser el impacto social, pues claro, hay una tendencia natural de considerar casi cualquier problema como un problema complicado, ¿no? Es decir, tú crees que tú o aunando a una serie de expertos, de alguna forma se puede resolver, ¿no? Decir, oye, pues mira, voy a meterme en el mundo de la pobreza infantil, ¿no? Y dice, bueno, pues vale, yo no tengo mucha idea, pero hay gente que tiene idea. Me voy a reunir de diferentes personas que tienen mucha idea de esto, voy a obtener información, ¿no? Como el estado actual, información sobre qué se está haciendo por ahí, analizar casos de uso. Desde alguna forma tienes como un contexto, vamos a decir, de investigación más tradicional y a partir de esa información, pues ideas soluciones, ¿no? Y nuevamente la tendencia natural incluso de los clientes es, vale, yo me quedo con esa solución, vamos a invertir un montón de recursos y dinero en aplicarlo, ¿no? Claro, a mí me sirve mucho el Kinevin para explicar cómo no afrontar esos problemas. Es decir, es como casi como una herramienta didáctica y para clientes. Es decir, mira, si lo afrontamos de esta manera, estamos cometiendo un error, porque no es un problema complicado, es un problema complejo. Al ser un problema complicado, a tú considerar que es un problema complicado, puedes estar cayendo en muchos errores, como por ejemplo, creer que el conocimiento existente te va a dar la solución
de ese problema, ¿no? O, por ejemplo, considerar que el conocimiento experto o traer expertos te va a dar una fórmula mágica para llegar a él. O decidir que una sola solución y apostar por ella te va a llevar a solventar el problema. Cuando el enfoque tiene que ser el complejo, ¿no? Y entonces la gente pregunta, bueno, ¿esto complicado y complejo qué diferencia hay? Bueno, después te pones a explicar y a partir de ahí dice, mira, tiene que ser un enfoque mucho más experimental, mucho más de innovación. Vamos a coger, evidentemente, vamos a coger la información que hay, vamos a traer a expertos porque es un input más de valor, pero no es el input que te va a dar la solución. Y a partir de ahí vamos a hacer diferentes experimentos, vamos a ver cómo funciona y a partir de ahí vamos a ir creciendo, iterando, ¿no? Entonces, a mí me sirve muy bien para categorizar eso, incluso para llevar a clientes a, mira, el reto que me estás planteando ni siquiera es complejo. Es un reto, es un contexto, mejor dicho, Caótico, sí. hipercaótico, porque no hay forma humana de abordarlo, o O porque tú confuso, que crees, no sabes ni... Sí. o confuso ya ni siquiera sabes categorizarlo en qué marco, ¿no? Estás como ahí, vamos a... Pero fíjate, me pasa mucho con el tema caótico ¿sabes? Oye, hay un montón de información, no está ni siquiera organizada, he hecho una hipótesis que ni siquiera es la hipótesis, y ni siquiera tú crees que tienes una hipótesis y ni siquiera la tienes porque es falsa, y realmente tienes que empezar, digamos, casi como a testar cosas para empezar a darle forma, ¿no? O darle una cierta uniformidad a ese contexto para luego profundizar. Entonces, a mí me sirve mucho como herramienta, sobre todo, concretamente el framework, como herramienta didáctica, para orientar a los clientes a cómo poder hacerlo. Y a ver, en el mundo corporativo, por ejemplo, Dave Snowden no es que sea muy conocido, o sea, es conocido en ciertos círculos, pero bueno, da una cierta, como unas ciertas garantías traer, me refiero, sacar el nombre de un tipo que si lo buscas tiene un montón de cosas publicadas, ¿no? De IBM, tal. Sí. Hay una serie como de galones que hacen que se lo tomen en serio los clientes, ¿no? Y, vale, pues sí, venga, lo ubicamos por aquí. Ujú. Ese sí, Oye, quizás sea el uso que más le he dado en ese punto inicial de proyectos. En mi campo de trabajo, para que te hagas una idea de la diferencia, lo mío es mucho más en el tiempo, mucho más adelante en el tiempo, está más en la ejecución, ¿no? Entonces, el problema es que cuando ya has ideado y en la parte inicial o cuando te estás haciendo grandes preguntas, acudes a esto que hace David y en un momento dado de repente dices, bueno, venga, entonces ahora lo construimos. Y curiosamente, en la parte de ejecución de las cosas, aunque el problema en su idea fuera la bomba, complejísimo, no sé qué, la construcción de lo que se utiliza para el producto que se esté montando vuelve a ser un diseño como mucho complicado. Es decir, se parte de la base de que las cosas van a ocurrir en este orden. Entonces, por ejemplo, los procesos se escriben en un orden, ¿vale? Entonces, ahí yo utilizo esa idea de complejidad como para decir, vale, tu sistema puede ser complicado, pero la experiencia de tu cliente es siempre compleja. Porque te pongas como te pongas, él está ahí fuera y va a hacer lo que le salga del moño. Entonces dice, no, mi sistema es súper complicado, es súper claro y yo sé lo mismo que un mueble de IKEA. Y dice, ya, pero es que tu cliente no. Y entonces, los que construimos dentro solemos tener una aproximación como muy, bueno, ya, pero es que los clientes no deberían hacer eso. Dice, ya, sé que me dices. ya. Y yo El no mundo de las debería piruletas. comer Sí. chocolate. Y aquí me tiene. Claro. Entonces, ese punto de complejidad ayuda un poco, ¿no? Entonces, yo trabajo más en los mundos de el mundo es complejo a que tú no te lo creas y el mundo de la aporia. Ese es muy interesante, que es cuando la gente está de tío, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, ese es muy bueno porque ahí también eres capaz de como de... Las preguntas siempre son buenas, ¿no? ¿Podríais dar algún ejemplo? ¿Os viene a la mente algún ejemplo concreto de los diferentes dominios que hayáis pues, o escuchado o aplicado personalmente? Tengo los del libro, pero creo que si vosotros dais, va a estar más chulo. Dale, Silvia. No, los míos son siempre más limitados, o sea que los tuyos van a ser mucho más interesantes, seguro. O sea, a ver, la verdad que nosotros casi siempre los retos que tenemos operan en contextos complejos. Es decir, los retos suelen ser complejos y luego el contexto es complejo, porque
como acaba de comentar Silvia, tú puedes tener un reto que aparentemente no es complejo, pero el contexto lo es, ¿no? Yo siempre digo que cuando tú metes personas, ya se vuelve complejo automáticamente, porque hay de todo. Hay jerarquías, hay egos, hay intereses, conversaciones de pasillo, hay Incentivos. Ujú. incentivos, efectivamente, hay una cantidad de complejidad enorme, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros un tipo de proyecto que trabajamos mucho es normalmente, pues a lo mejor fundaciones corporativas, fundaciones de grandes empresas que normalmente tienen ejes estratégicos de trabajo, que pueden ser, por ejemplo, pues uno muy reciente que hemos trabajado tiene que ver con el paro de larga duración en madres, o sea, o familias monoparentales de madres, ¿no? O sea, madre que tiene a su hijo y está en un paro de larga duración, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se afronta ese reto? Pues es un reto súper complejo porque lo que a ti te llega es el resultado de, es decir, la situación de estas mujeres es el resultado de algo que desconocemos de por qué se ha llegado ahí, a ese punto, ¿no? Y hay todo tipo de factores. Hay factores sociales, factores económicos, factores geográficos, hay un montón. Entonces, claro, siempre es interesante ver eso como un contexto complejo o como un reto complejo. Si lo viésemos como Podría ser complicado, caótico incluso, ¿no? podría ser caótico, perfectamente. Podría ser un entorno caótico que de alguna forma tienes que empezar como a hacer pequeñas pruebas hasta llevarlo a lo complejo, ¿no? O sea, de alguna forma resolver eso es un mega reto. Nunca sé, o sea, siempre decimos, mira, no vas a resolverlo. Puedes intentar acercarte a plantear una solución que alivie, ¿no?, ciertas cosas. De alguna forma no puedes abordarlo de manera completa porque es un sistema muy complejo, ¿no? Entonces, lo que solemos hacer es siempre lo aproximamos con una investigación muy profunda que tiene una parte cuantitativa, una parte cualitativa, una parte de tendencias, una parte de casos, y de alguna forma eso lo que nos va dando es como una cierta claridad. Es decir, es como si tú coges una foto que está toda borrosa y como que empieza a ganar definición, ¿no? Entonces, en esa definición ya empiezas como a sentirte en un contexto un poco más cómodo. Sigue siendo complejo. Traemos a expertos y demás y nunca se llega específicamente a... O sea, a partir de ahí, lo que solemos hacer es intentar generar un mapa. Bueno, mapas en general. Mapa de actores, mapas mapa de actores, no solamente, digamos, las personas afectadas, sino todo el mapa de actores, ¿no? El mapa de stakeholders, todas las partes que afectan, ¿no? Empezamos entre las entrevistas a sacar diferentes hallazgos. Entonces, como que vamos llenando de información, todavía de información, digamos, nuestra mesa de trabajo, ¿no? A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues intentar idear diferentes líneas de trabajo que nuestro objetivo es testarlas, es llevarlas lo antes a la práctica posible para que veamos si funcionan o no y en qué medida funcionan. Como hacer pequeños experimentos, ¿no? Lo que Snowden dice de esos experimentos controlados, ¿no? Los safe experiments, que lo que hace es eso, oye, mira, tengo una especie como de sandbox que puedo ver si esto está funcionando o no está funcionando. ¿Cuál es la tensión en todo esto y por qué se incrementa la complejidad? Pues se incrementa básicamente por el entorno corporativo. O sea, nuestros clientes son las empresas, los beneficiarios son otros. Bueno, los beneficiarios también son las empresas, pero tenemos un beneficiario final en todo lo que tiene que ver con problemas sociales o innovación social, pero nuestros clientes son las empresas. Y ahí es donde realmente entra la complejidad, porque ellos quieren resultados inmediatos, quieren un proceso lineal de trabajo, quieren acotar las cosas de una cierta manera que es totalmente imposible. O sea, quieren una carta de los Reyes Magos porque están intentando abordar un problema que trasciende su propia forma casi de ver el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro reto que nos encontramos, diría, en casi todos los proyectos, por no decir todo. Entonces, el Kinevin pues sirve de manera divulgativa, o sea, sirve de manera didáctica y para intentar evangelizar, pero luego, bueno, hay un tema de acompañamiento muy complejo. Luego están los resultados anuales, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Oye, este proyecto tenemos que ejecutarlo en 3 meses. Pero, claro, entonces mi pregunta es, ¿pero pretendemos resolver, no sé, El hambre del mundo. el hambre del mundo en 3 Tres- meses? Entonces, ¿cómo va esto? No lo sé. Entonces, claro, claro. Entonces, de alguna forma empiezas a trabajar en esas líneas, ¿no? Y luego pasa lo mismo, por ejemplo, con retos, te pongo otro tipo de ejemplo. No solamente trabajamos con proyectos que tocan beneficiarios final, sino, por ejemplo, vamos a generar un nuevo modelo de negocio para una compañía cuyo, o sea, que sea sostenible económicamente, pero que tenga también como una conciencia social y medioambiental, ¿no? Es decir, lo diseñamos desde la base para que tenga desde el diseño esté de esa manera, ¿no?
que por ponerte un ejemplo, no ha llegado a salir, por una pena por el COVID no se ha vuelto a retomar, pero uno de los proyectos más bonitos que hemos hecho a nivel de equipo es el diseño de una cerveza para una marca muy reconocida de cervezas. Realmente diseñamos 2 cervezas, ¿no? De principio a fin, es decir, desde las materias primas, el proceso de recolección, proceso de fabricación circular, modelo de distribución, packaging, una causa asociada, o sea, todo el modelo lo creamos, ¿no? Y eso tiene problemas complejos, o sea, es un reto complejo en sí mismo. Diría que el diseño de una cerveza es un reto complicado. Es decir, un maestro cervecero, una persona experta y si hay ciertos conocimientos, sale. Empieza a ser Incluso a lo mejor complejo. simple, ¿no, David? Para una persona experta, incluso ha podido llegar a pasarlo al dominio hasta simple, ¿no? Bueno, la Mm, mm, fermentación de productos naturales nunca es simple del todo, ¿eh? O sea, que No, me Sí, o sea, refería más hay al muchas diseño, ya, al no a la... diseño. Mm. Sí, sí, no al... Podría estar en medio camino. Diría que una nueva cerveza siempre es un proceso quizá como mínimo complicado, pero bueno, por lo menos está muy pautado, es decir, está muy... eh, Ujú, podría estar entre medias. ¿Dónde está entre la medias, ujú. complejidad? Claro, ¿dónde está la complejidad? La complejidad viene cuando no es un planteamiento al uso. Es decir, no es que le cambie el sabor de la cerveza que tengo actualmente, que a lo mejor sería simple, ¿no? Como, por ejemplo, las cervezas de Pimientos del Padrón, que lanzó también otra reconocida marca, ¿no? Pero si no, el lanzamiento de una nueva cerveza yo creo que ya está en complicado. Una nueva cerveza que además cambia la filosofía, por ejemplo, cambia el modelo de distribución, se vuelve un reto complejo. Pero no por la parte técnica, sino por la cantidad de gente que tienes que alinear internamente, por la cantidad de... O sea, el factor humano normalmente es el que mete la complejidad dentro de ese tipo de proyectos. Ujú. O sea, si sigues adelante en lo que cuenta David y suponemos que si llegamos a que su cerveza ve la luz y le dicen el go y tenemos una cerveza nueva que seguro que estaría buenísima, eh, el sistema, cuando ya llegas a concretar, o sea, porque mientras pensamos en abstracto, em, los huevos son cúbicos, quiero decir, que es muy fácil decir, me voy a quitar esta limitación para que mientras pensamos, o las vacas son esféricas, ¿no? Que es lo típico de iban por una cuesta sin rozamiento. Entonces, cuando realmente lo que está comentando David, que en realidad no es la cerveza, sino es el proceso de llevar el proyecto a cabo para que te den permiso para la cerveza, ¿vale? Ahora luego, crear la cerveza en sí, esa es otra ensalada. Entonces, digamos que cuando concretas los sistemas de los que habla Cunefin, yo creo que hay que ser muy preciso ahí, porque efectivamente la gestión de proyecto es complejo tirando a caótico y ahí, pues que sea lo que Dios quiera, porque depende de tantas cosas que no ni si cada organización da lugar a una serie de estrategias distintas, ¿no? Posiblemente. En la comercialización de eso hay otra cosa, en la fabricación de eso hay otra cosa. Entonces, de algún modo, los sistemas, el enfoque sistémico de las cosas, de esto que dicen que tienes que mirar el sistema como un todo, ¿vale? En realidad es como las muñecas rusas. Tú tienes, cada sistema está compuesto por debajo de otros componentes más simples y a su vez forma parte de un componente más complicado. ¿Ves lo que quiero decir? O sea, cada una de nuestras células está metida en un tejido que forma parte de un órgano, que forma parte y llegas a nosotros, y entonces nosotros nos imbricamos dentro de una sociedad, pero sin embargo estamos compuestos de órganos. La complejidad subiendo por esas jerarquías, que es una palabra que antes ha utilizado David muy interesante, la complejidad es creciente de manera exponencial. O sea, una sociedad siempre es exponencialmente más compleja que las personas que la componen, siendo que las personas a su vez son complejas. Entonces, cuando hablamos de casos, una de las cosas que yo echo de menos, por ejemplo, en Cunevin es que tienes que ver también en qué mundo te imbricas, porque puede pasar que resolviendo este problema maravillosamente, de repente formas un pollo en el nivel superior. Es una cosa que pasa mucho, ¿no? Que cuando quitas un cuello de botella formas un lío muy tremendo, que es lo que en el libro se habla también
de la teoría de los constraints, Los limitantes, de las limitaciones. limitaciones. El libro de The Goal o El Objetivo es como el primer libro de eso, es un libro maravilloso. O sea, son cosas que hablan de esa misma idea de cómo hablar de la capa de arriba, ¿no? Por ejemplo, en medicina es evidente que es un área compleja. En muchos casos se piensa que rozando lo caótico, porque cada uno de nosotros somos uno, pero sí es verdad que es complejo el estudio del sistema digestivo, es aún más complejo el estudio del humano en total. De manera que cuando tú haces un sistema médico tienes que tener en cuenta si estás hablando del nivel órganos o del nivel sistema o del nivel humano, ¿vale? Porque puede pasar que algo que parezca malísimo en el nivel tejido, o sea, el hecho de que te quiten piel, pues sin embargo está estupendísimo en el nivel humano porque es que esa piel era un melanoma. ¿Ves a lo que me refiero? O sea, que son cada estratos, o así que eso, cada jerarquía tiene su propia calificación de Kinefin. Y no caer, ¿no? en que separando las partes y estudiando las partes ya entiendes todo el sistema, ¿no? Como si fuera esto un coche que lo va separando las partes y no, porque luego las partes entre sí interactúan y a mayores partes, más interacciones y lo que dices tú es quitas la piel, a lo mejor afecta en otra cosa, que hay tantas conexiones y si empiezas una con otra, o sea, es que es... Por eso es importante dividir, porque nuestra capacidad de razonamiento es la que es. Entonces tú tampoco puedes imaginarte cómo funciona el mundo, ¿no? Es muy difícil. Entonces, si tú te tienes que situar en el nivel que quieres estudiar, ahí es donde tienes una idea de cuáles son las partes que están interactuando y cómo de importantes son las interacciones. Es decir, las partes son necesarias, pero las interacciones también. Pero eso te describe inmediatamente en qué nivel estás, ¿vale? O sea, yo no puedo hablar de Adrián y luego inmediatamente de tus células de piel, porque me pierdo muchas cosas entre medias, no sería capaz de razonar sobre eso. Y el contexto, Mira, ¿no? ¿Dónde está Adrián? Porque esa es Bueno, otra. esa es otra. Esa Porque ya eso es la también lo dice en mundial. el libro, que, Claro, que claro. eso al final muchas veces todo se reduce a... depende del contexto, ¿no? Porque con eso puedes contestar un montón de cosas. Bueno, depende del contexto. Esta idea funciona aquí, pero en este no, ¿no? Los dominios a veces es simple, caótico, depende del contexto. Pero por eso Sí. yo creo que es importante situarse en dónde estoy, porque eso te da una idea de cuál es la complejidad del mundo en el que estás hablando. O sea, en los casos que ha puesto David, la complejidad es de saltarse los plomos, pero a lo que se traduce también, ¿sabes? Entonces, el cuantificar, o sea, concretar siempre está muy bien. Entonces, claro, cuando hablas de algo así, en la ejecución, como decíamos antes, es muy difícil pensar que vas a hacer pruebas si no tienes una manera de medirlas, ¿no? O sea, te dice yo, voy a hacer una prueba, y dice pistonudo, ¿y qué vas a hacer? En muchos casos, por ejemplo, en el mundo de la legislación, pero que por favor se me entienda que yo no tengo la solución, que si la tuviera me había presentado y me habían dado esta mención a la boca, pero me había presentado. No tengo la solución. Pero hay que decir que cuando haces una actuación sobre una cosa tan complicada como la sociedad, pues yo creo que todas ellas deberían ir con su quitamiedos, ¿sabes? Con decir, oye, vamos a probar esto y si se produce esto, entonces seguimos y si se produce lo contrario, paramos. ¿Sabes? Como que todo tendría que Claro. tener el cómo voy a ver si estoy acertando o no. Sí. Porque yo para Y con una mí, fecha. En un año, por ejemplo, lo revisamos. Y es eso es, obligatorio revisarlo. eso Claro. es. O sea, ese Y es con la idea de aprobarlo. O sea, vamos a hacer esto para aprobar. o de apagar. No. O de decir, vale, pues es que este departamento de no me lo estoy imaginando, pues es que no hacía falta. no ha ¿Vale? Entonces, funcionado. bueno, pues apagamos, pero claro, eso es una O sea, disciplina. a nivel legislativo existe una cosa que yo no sabía, no la supe hasta hace poco, hasta hace como un par de años, que se llaman los sandbox. Como literalmente en informática, vamos. Tal cual. Y los sandbox básicamente son como contexto, o sea, son como, de hecho, suelen ser como ámbitos geográficos concretos, ¿no? Como zonas concretas, que hay ciertas leyes que no aplican ahí o aplican otro tipo de leyes para fomentar algo.
¿no? Por ejemplo, hace poco estuve en un hub de economía circular que va a operar en un sandbox donde hay una ley específica de economía circular, a ver cómo eso genera o no una serie de incentivos. Entonces, me pareció muy interesante porque no conocía este planteamiento, creo que además se utiliza muy poco, pero desde luego en cosas tan complejas como una nueva ley que tú vas a poner y vas a implantar y vas a lanzar, y además hemos tenido recientemente casos de nuevas leyes que han tenido consecuencias no Yo deseadas, no que lo he esto también dicho, se yo lo no pone. lo he dicho, yo no lo he dicho. Ha sido David. No he Solo dicho ha la ley. sacado el tema, Hay nada algo más. más. Ha sido él. No, claro. Claro, digo, es que lo estaba diciendo Silvia, digo, es verdad, es que no entró tan complejo. Digamos que definir algo, no sé, puesto en piedra con un cincel y lanzarlo. No, hombre, o sea, habrá que, no sé, a lo mejor en una zona específica, en un ámbito específico, ir como haciendo esas pequeñas pruebas. Y luego, si funciona, agrandarlo, sí. En China lo Claro, hicieron, ¿no? Por ejemplo, esto lo hacían, ¿no? En una ciudad probaban y luego lo fueron ampliando a otros sectores para fomentar diferentes tipos de empresas o todas las... Sí, sí, exacto. experimentos. Eso lo que nos lleva, o sea, si realmente estamos en una prueba corta, medida y concluir y seguir, ¿no? Ese ciclo que es el que hace nuestra memoria de trabajo está todo el rato haciendo eso, ¿no? Nuestro aprendizaje es eso, ¿no? Eso requiere que tengamos un modelo. Entonces, una cosa de la que se habla muy poco es que en la ejecución, o sea, en un sistema complejo en marcha, una cosa que funciona, incluso complicado, tú necesitas un modelo para poderlo entender, porque tú no puedes mirarlo todo. Entonces necesitas algo que te muestre eso que tú estás mirando, como para que tú lo puedas comprender y el modelo tiene utilidad en la medida en que lo puedes cambiar. O sea, el ciclo de mejora es el ciclo de eh, miro, me oriento, decido, actúo y decido sobre mi acción, ¿no? Vuelvo a medir, orientarme, decidir y actuar, que se llama ciclo de Voigt. Ese tiene que ser rápido. Vamos, rápido. O sea, quiere decir que tiene que estar organizado. Si no, gestionar la complejidad pues es muy difícil. A ver, es muy difícil de caja, pero es más difícil. Siempre sí, es muy complejo. Eso me ha resonado una cosa que además comenta mucho Recuenco, que es el de todos los modelos son erróneos, ¿no? O están mal y algunos son útiles, ¿no? Y es verdad, al final el mapa no es la realidad, ¿no? O sea, todos los modelos lo que hacen es una simplificación de la realidad, pero es que no podemos operar con la complejidad de la realidad, como como ha comentado Silvia, sino que tú tienes que de alguna forma intentar, sin perder la foto completa o sabiendo que vamos a conectarla con diferentes partes, pero como mínimo sacar un modelo, una simplificación del mismo que te ayude a tomar decisiones o como mínimo a empezar a experimentar, porque si no, es Sí, literalmente parálisis por análisis. a mí el ejemplo que me resulta más fácil de absorber, porque aquí enseguida se te desdibuja, ¿no? Las cosas y se te ponen jabonoso el mundo. Son los coches. Entonces, el coche es una máquina complicada, los viajes son una cosa compleja. El chisme es el mismo, ¿vale? Entonces hay que ver en qué sitio te pones. Y fabricar coches es una cosa que tendrá su complejidad, que no me lo sé, no me lo puedo imaginar. Conducir coches es algo que cuando yo lo hago porque mi coche tiene un modelo de funcionamiento según el cual con esta rueda que tengo aquí y estos 3 pedales salimos vivos. O sea, soy capaz de conducirlo. Vamos, como se abre el campo, a mí me da un ataque y dimito de coche y me llamo en Uber y ya está. Pero quiero decir que con ese modelo yo soy capaz de hacer cualquier viaje, además. ¿Vale? O sea, que no es verdad, o sea, la diferencia entre las capas de complejidad es tan grande que son conceptualmente distintas. Entonces, mi modelo de viaje no es lo mismo que mi modelo de coche. Mi modelo de viaje es un mapa. Y mi modelo de coche es esa carlinga en la cual vivo. Entonces, ¿ves? Yo creo que ayuda mucho a concretar, porque uno ve, entonces, lo que pasa en general, desde luego con los sistemas informáticos pasa muchísimo, porque el software tiene el problema de ser transparente, con lo cual no se ve, y entonces, claro, hay cachorrada. Entonces, yo te doy la descripción de mi viaje y tú la utilizas para fabricar un coche. Eso es un problema, porque es que no es lo mismo. ¿Sabes? Es como, ¿ves lo que quiero decir, no?
Pero habitualmente es lo que ocurre. Sí, lo que decías antes. Y también esto es un poco como lo de normas y heurísticas que dice en el libro, ¿no? Que está a favor más de las heurísticas, ¿no? Cuando pones una norma muy estricta, estás asumiendo que estás en un dominio simple o que a lo mejor estás en dominio simple, que no creo, pero que no variará, que no cambiará, ¿no? Tal cual. Y entonces es lo que dice de las heurísticas, que con una heurística das algo más amplio que, de nuevo, depende del contexto, podrás aplicar de una forma u otra, ¿no? Eso en lo que se traduce es en que en el protocolo que tú pongas, o sea, de nuevo en la ejecución, no puede ser determinista, ¿no? O sea, pensar en Correcto. protocolos a nuestro alrededor, ¿cuántos de ellos se dan como clonk, verdad? Y no, deberían utilizar heurísticas. Eso lo que hace es que el humano a cargo tenga mucha más mano de la que tiene ahora, en muchos casos. Tiene una frase muy interesante en el libro en la que habla de cómo el hecho de utilizar reglas en lugar de heurísticas te mete el mundo en una rigidez tan grande que yo creo que en realidad multiplica los costes. A largo plazo, sobre todo, ¿no? Porque habrá algún momento que por ahí se saldrá. Echa la ley, echa la trampa también, que dicen, ¿no? Es que al final. Hombre, sobre todo es que es muy caro porque no funciona bien. Entonces, si tú pones, estoy pensando en los protocolos de hospitales o de llegada de personas a hospitales, ¿no? Que tú tienes no sé qué tarjeta y entonces llegas y entonces tal, y entonces te aparece la pantalla, no sé qué. En realidad es un follón del 15 porque se me ha roto la tarjeta, he llegado y es que era tarde, mi madre no se sabe meter nada en la maquinita y entonces va la señora de la esta que le dice no te lo puedo decir, total que termina todo el mundo entrando en los boxes de todos los médicos a decir, me va tocando ya, ¿no? Y entonces el médico está para cortarse las venas porque en realidad, pero todo eso es fricción del mundo, ¿no? Fíjate que no aporta nada. Eso Porque lo eso que más que trae, norma es burocracia, ¿no? O sea, no es. bueno, Se Yo no. convierte, ¿no? Se Sí, puede convertir en. sí, claro. En un principio se supone. Ya, lo que pasa, yo no estoy tan en contra de las normas porque hay veces que, sobre todo en un dominio caótico, que son necesarias esas normas, solo que no un exceso de ellas, ¿no? Y también, porque hace poco me leí el libro de Ruido de Kahneman y él lo decía y creo que tiene razón, que a veces las heurísticas lo que hacen es que haya más ruido por culpa, pues, y que haya más sesgo. Es decir, sobre una misma decisión, dos personas, o sea, sobre algo que tienen dos personas que juzgar o que tomar una decisión, la tomarán de forma distinta, aunque sea lo mismo, ¿no? En experimentos, por culpa precisamente de esa amplitud por darle heurísticas en vez de normas. Entonces, creo que tiene que haber un equilibrio entre las dos y, de nuevo, si se aplican normas, revisarlas, si están funcionando o si pasa el efecto cobra, lo que dice en el libro. No sé si acordáis de que, Sí, no sé, era en India, ¿no? Que en India. decían, si Pakistán. cazas cobras, o Pakistán, si cazas cobras te pagamos, ¿no? El gobierno. Al final, los agricultores se pasaron a criar cobras directamente porque ganaban más dinero criando cobras en vez de cazarlas salvajes. Y cuando pararon, dijeron, cuando se dieron cuenta que nos están timando, pararon, las liberaron todas y fue peor. Todas esas cobras que habían salvajes eran mayores a las que antes del problema, ¿no? Por un poco también lo del dato. El relato mata al dato mata al relato. o sea, yo creo que en general el ser humano es muy soberbio y se apaña, sí, esto es muy, muy grave porque de repente resuelves, teniendo el poder, tienes la tentación de resolver con una regla simple algo que no lo es. Y yo creo que en ese sentido tenemos mucho que aprender y Cunevin nos vale para eso también. Es decir, no vengas con un yo para mí. O sea, esto es como cuando mi madre veía las noticias que decía, esto te lo arreglaba yo en 5 minutos. Mal, mamá. Con eso seguro que no. Y no sé qué me ibas a decir, pero ya te digo yo que no.
O sea, no es posible que algo que lleva siendo tan difícil tanto tiempo llegues tú con ¿sabes? Con una Sí. idea feliz y lo resuelvas. Entonces, en ese sentido, Cunevin te ayuda a ver, no es posible pensar que tú en 5 minutos vas a dar con la pólvora. Y que a ¿Sabes? nadie más se le ha ocurrido también, sí, sí. Ok, Exacto. es que meterte con sistemas tan complicados como una sociedad o con un equilibrio ecológico, pues es muy difícil. Deberíamos tener tantísimo cuidado y yo creo que ahí, Sí. en general, nos atrevemos a mucho, yo encuentro. Ujú. No sé si David Saber esto lo has de, visto. saber de todo, hablar de todo a veces está sobrevalorado, ¿no? Porque es que no se puede saber de Bueno, todo sobre todo ni... decir que tienes la solución, ¿no? O sea, Sí, decir, yo esto lo sé decir. Muchas está como la crítica fácil, ¿no? De criticar, yo qué sé, experimentos, soluciones, cosas así, pero realmente tú no eres capaz de plantearlo, ¿no? Y muchas veces tienes que fallar para poder definirlo. Una cosita, volviendo otra vez a los heurísticos, que has dicho dos cosas que me he apuntado, me he hecho un pin mental. Bueno, por cierto, el tema del efecto cobra ahora está pasando curiosamente en el mundo de la sostenibilidad con el plástico reciclado. Hay tanta demanda de plástico reciclado que hay países, en este caso, por ejemplo, China, que está cogiendo plástico no usado y lo está reciclando para venderlo como plástico reciclado. O sea, está generando ese efecto, imagínate. Volviendo a los heurísticos, comentaste dos cosas. A ver, el tema de. Claro, yo entiendo los heurísticos de Snowden, o las heurísticas de Snowden, diferentes a las de Kahneman, ¿no? Porque Kahneman habla de heurísticas casi como, o sea, casi sin el casi, ¿no? Esos atajos mentales, ¿no? Esos atajos rápidos que genera el cerebro, que se convierten casi como respuestas por defecto ante ciertas situaciones, ¿no? Que son los que pueden generar los sesgos. Las heurísticas de Snowden yo siempre las he entendido, o me las he llevado, por ejemplo, al mundo de la innovación, casi como unos principios de diseño aterrizados, ¿no? Cuando tú quieres plantear un proyecto, tú lo que haces es diseñas como una serie de principios de diseño, ¿no? Tú quieres, por ejemplo, solucionar el tema del servicio en los hospitales que plantea Silvia, ¿no? El servicio del hospital está mal hecho, vale, pues ¿cómo lo abordo, no? Pues tú lo primero que haces es defines tus límites, tu tablero de juego y planteas como unos principios de diseño, que no son reglas específicas, no son normas, sino son unos principios que se tienen que cumplir. Oye, pues ante todo, cualquier decisión que tomamos, vamos a premiar el bienestar del usuario. ¿Vale? Eso es un principio de diseño que guía de alguna forma todas tus decisiones a la hora de diseñar una solución. Entonces, yo siempre he comparado las heurísticas de Snowden con eso, ¿no? O sea, como pautas muy concretas que te van a guiar en la toma de decisiones a la hora de definir, por ejemplo, una solución. Eso aplicado, por ejemplo, en el mundo de la innovación. A mí también me parece que las heurísticas de Snowden también tienen ese punto de lo que lo comenta al principio, que es muy bonito, todo el capítulo de agua, ¿no? Esa idea de flow, Sí. que es muy bonito, y es que cualquier regla tiende a tener un aspecto de imposición. Y esos están mal. Lo llama también los elephant paths, ¿no? Que para los que no hayan leído el libro, que también es muy divertido, dice, tú tienes dos maneras de generar un jardín. Tú ves un jardín y le pones todos tus caminitos, esto es fenomenal, y te va a bastar que vengan dos veces dos personas para que te des cuenta que tus caminitos no son los que la gente usa y ya está. Entonces tú ya le puedes poner todas las tapias a los caminitos que quieras, puedes electrificar las tapias, puedes hacer lo que tú quieras y multar a todo el que se salta. Te está saliendo carísimo el ponerle puertas al campo. Esto es la sabiduría cultural que tenemos, lo dice de siempre, porque además los latinos en eso somos, los mediterráneos en general, somos como muy de, perdona, ¿que no puedo pasar por aquí? Sí. Sujétame el cubata. Es como... Claro, entonces, lo de los caminos de, oye, abre un jardín y la gente va a ir por donde le dé la gana y es más, te han hecho el camino del tirón, no hace falta que te preocupes más, ¿no? Entonces, eso en muchos casos cuando definimos las cosas, las definimos con una carga de imposición. Te voy a poner un ejemplo súper imbécil. Tu banco te dice, me tienes que subir tu documento y tiene que ser un PDF. Tío, me saca una foto con mi móvil. ¿En serio? Es un JPG. Ah, no, pues tiene que ser o PDF o PNG. Tío, de verdad. O sea, es que te lo voy a subir. Entonces va a ir mal. Entonces, ¿sabes? O sea, la propia
frase de tiene que, deberíamos borrarla de nuestro vocabulario, porque es una regla, o sea, las imposiciones son carísimas, siempre, en general, ¿no? Yo creo, a eso me Y, refería yo con heurísticas, me parecen... Perdón, total. David. No, y te voy a decir, más ahora que, pues yo qué sé, pues antes había muy poca cultura, ¿no? De las soluciones centradas en el usuario. Es como, mira, esta es mi solución, la tomas o lo dejas, lo usas o no sé cuánto. Claro, ahora mismo hay tanta competencia, en el buen sentido, de soluciones que son más usables, más accesibles, más... Que claro, de repente, cuando tú eras la única solución, por ejemplo, un banco que había, ya incluso hay gente que se puede cambiar literalmente de banco porque la imposición que tienen, por ejemplo, en el uso de su plataforma digital, es tan horrible que dices, me cambio de banco, literalmente. O sea, o sea, una imposición en ese aspecto puede hacer que pierdas literalmente clientes. O sea que Pero lo sí, gordo de totalmente. esto es que es mucho más cara, porque además el cliente que no puede hacerlo te llama por teléfono, que es lo más caro que puede hacer un cliente. Total. Además se va a enfadar contigo y si se va es unirse de divorcio, no es unirse de churn. O sea, el que se va de un banco no vuelve nunca. O sea, se ha Nunca. divorciado de ese banco. Pues siempre ya. Y tiene una aproximación personal al, al conflicto. Entonces, yo creo que las reglas en los diseños tienen esa dificultad que siempre puede pasar que hay una excepción que tú no te habías fijado. Y cuando nos ponemos a ejecutar las cosas, en muchos casos decimos, bueno, vamos a resolver la ley de Pareto, ¿no? Y vamos a hacer el 80%. Y eso es una falacia intelectual enorme, porque en realidad es mentira. No existe la ley de Pareto en los procesos complejos, justamente. Existen los simples, los complejos no. Si no dejas hueco, ¿no? Para ese otro 20%, o al menos para... Pues te van a salir por una pasta, Claro. Totalmente. pero por O una al pasta menos de ala, estate empresa. abierto a ello, ¿no? O sea, Claro. hace el 80%, pero estate abierto. Y sí, ¿no? O que haya Mm, algún camino para que puedas volver y llegar a ese 100, porque a veces ese 20% es todo, ¿no? mm, Mm, mm. mm. Pues, También una idea que me gustó mucho, que no la había oído en otro sitio, es la del sentido común, que dice que no es algo universal, que no es algo fijo, ¿no? Que es algo como que se construye, que se negocia y que va cambiando según las narrativas, según la experiencia de la gente. Nunca había visto yo el sentido común definido desde esa forma y tiene mucho sentido. Esa... tiene una parte muy que está muy bien, que seguramente está en los capítulos iniciales, yo creo que en donde habla de que el sentido común es bastante común, pero no de todo, y que lo que pasa es que muchas veces cuando tú vives en un contexto, das por bueno ese contexto. O sea, los peces no saben que están en el agua. Entonces, claro, esa... ¿Os acordáis de Sin Noticias de Gurb? El libro este de Eduardo Sí. Mendoza, que estaba Sí. ahí el marciano pidiendo y tal, y dice, me dieron una moneda de 25 pesetas, me parece que era. Me dieron una moneda y me la comí atentamente. Es que era como, no se come normal. O sea, ese punto de sacarte de donde estás está muy bien y tiene que ver con lo que decíamos antes de medir, porque puede pasar que des por buenas cosas que no lo son. Y yo creo que ese es el sesgo doloroso, ¿no? O sea, que de vez en cuando deberíamos mirar las cosas desde fuera, ¿no? Hmm. Sí, o sea, es que si además, si desgranamos el sentido común, o sea, ¿qué llamamos sentido común? ¿No? O sea, lo que subyace básicamente, o lo que percibimos que subyace, es como una decisión, o una toma de decisión, o una mirada, ¿no? Una interpretación razonable, o que sigue una aparente lógica, ¿no? Es como sentido común, ¿no? Que nos parece razonable. Claro, ¿qué nos parece razonable? Pues en base a nuestro contexto, en base a nuestra experiencia, nuestra vivencia, lo que a nosotros nos parece totalmente razonable, en otro contexto diferente sería esto, no es sentido común, porque no tiene ningún sentido la decisión que has tomado, como el caso que ha contado Silvia, ¿no? Entonces, claro, lo que subyace literalmente es una serie de constructos que hace que para ti algo sea razonable y que haya sido a lo mejor o hayas llegado por una serie como de deducciones lógicas. Claro,
depende totalmente del contexto, de la cultura, no es universal. O sea, el sentido común como concepto es universal, lo que no es universal es cómo aplicas ese sentido común en cada sitio, claro. De eso, Ujú. el lecho de Procusto de Taleb De Taleb. sí, es un libro criminal en eso, porque es bastante... o sea, elabora mucho sobre esa idea de sentido común y cómo hay veces que es muy útil y hay veces que es un disparate, ¿no? Como cuenta David. Pero hay veces que es muy útil también. La cosa es saber cuál, en qué Claro. momento estamos. A veces falta mucho sentido común, ¿no? Es lo que se suele decir. Pues Claro. fíjate, es que Y, yo tengo una pelea con mi marido sobre si alguien tira una moneda al aire, ¿no? Se supone que eso es un experimento sin memoria, ¿no? Entonces, sí. si tú estás con alguien, y entonces yo le digo, bueno, sin memoria, a ver, si tú estás Salvo con que un la moneda esté pavo, dañada y caigamos por claro, la o sea, corriente. a la 26ª vez que le salga cara, yo para empezar le rompo las piernas. Y entonces te dice, no, porque estadísticamente, dice, vale, en realidad lo que está ocurriendo es que para mí eso es una prueba fehaciente de que la moneda está cargada. Está Exactamente. trucada. Sí. Claro, entonces Claro. tú estás poniéndote en el momento de, estadísticamente es verdad que tienes la misma posibilidad porque la moneda es de... Ya, pues es que no. Es que ese contexto es Claro. mentira. Es que Eso esa lo moneda tiene decía una Taleb. carga que te cagas. Y entonces, Claro, está claro, más trucada que... pero nuestro sentido común dice, perdona, te voy a dar 25, o sea, a la 26 me devuelves toda la pasta, ¿no? Sí, sí. Eso son... O como, no sé si os gusta Friends, que a Joey le hacían una así, que le tiran la moneda y le decía, cara, gano yo, cruz, pierdes tú. Eso Y, está siempre- bien. y Siempre él nunca, pierdes. pues algo ahí había. Sí, o sea que ahí el sentido común también te ayuda a ver que aunque tu modelo, que decía antes David que están siempre mal, tu modelo de repente se ha ido y se ha ido en un sitio muy chiquitito del que tú no eres capaz de darte cuenta. ¿Sabes? Que el modelo estadístico está todo guay, ya, pues que la moneda está trucada. Entonces Sí. ese Hay- ejemplo da lugar a discusiones el, interesantes. el sentido común muchas veces yo lo relaciono o trazo un puente, no es lo mismo, pero trazo un puente con la intuición, ¿no? Yo últimamente he debatido Totalmente. mucho con mucha gente sobre el tema de la intuición, ¿no? ¿Qué es esto de la intuición, ¿no? Y si la intuición está sesgada, no está sesgada, debemos fiarnos de la intuición, tenemos que operar con ese sistema 2, ¿no? De Kahneman de, no, vamos a bajar ahí, vamos a irnos al sistema lento. Y es muy curioso porque a mí me gustó mucho, no me acuerdo en qué libro, porque es que me he leído casi todos, de Gladwell, creo que fue el de Blink, creo. Él habla de intuición estratégica o inteligencia intuitiva, no sé cómo se ha traducido. Y me gusta mucho ese planteamiento porque es básicamente, o sea, él plantea la siguiente situación, porque una persona puede en un microsegundo tomar una decisión que a una otra persona le llevaría 3 horas tomarla, ¿no? Y es correcta, ¿no? Y claro, lo que ocurre realmente es que hay una serie de procesos, información, experiencia, hay algo que ocurre en microsegundo que tu cerebro te da como la solución de forma casi directa y evidente, ¿no? Claro, ¿está bien o está mal? ¿Es correcto o no? Pues claro, para fiarte de tu intuición entiendo que ya no es simplemente que intuitivamente, sino que hay una cierta base. O sea, tienes que ser consciente de que hay ciertos ámbitos donde tú empiezas a tener pues, un cierto nivel de expertise, que puede estar sesgado, evidentemente, y a eso hay que revisárselo, No, pero que bueno, está que sesgado puedes tener, seguro. seguro, sesgado además en el mal sentido, que te quedes Ah, obsoleto, vale. ¿no? Que te hayas quedado. Vale. Pero bueno, que de alguna forma, no sé, hay algo ahí que digas tú, vale, esta es la solución, ¿no? ¿Me tengo que fiar de ella? Pues depende de si tú te fías de ti, literalmente en ese área de conocimiento. Porque si intuitivamente te sale una solución en algo que ni tienes experiencia, ni conoces ni nada, pues ahí está, hay un mal uso, ¿no? Pero me gusta mucho el tema de, no sé, el concepto de intuición me parece súper interesante, Yo me estoy parece muy contigo, interesante. como soy una nerd de base de software, yo siempre he pensado que era conocimiento link editado. O sea, conocimiento en código máquina, ¿sabes? Como que lo cortas porque es mucho más rápido. O Ostras, eso sea, sí que es no, friki. sí o qué. O sea, vamos a ver que en mi casa se cuenta en hexadecimal las edades en particular. No, pero eso está, bueno, es un mecanismo muy útil. Y luego lo que Sí, pasa también es que en cuanto a la intuición lenta, yo creo que nuestro cerebro, nuestra memoria de trabajo está preparada para
encapsular complejidad, porque si no nos moriríamos del asco, no hubiéramos salido de Sudáfrica y seguiríamos sin encender fuego, ¿no? Entonces, como eso es así, lo que hace nuestro cerebro es ocultarnos la complejidad, porque la navegamos con tanta facilidad que no nos damos cuenta de que está. Esa es la razón a la que yo atribuyo la tardanza en tener coches autónomos, por ejemplo. Más allá de los dilemas morales, que ahí ya llegaremos, pero no somos capaces de decir lo que hace falta pensar para conducir bien. Si yo te tuviera que decir cómo se anda, no sabría decirte la verdad. O sea, te caerías todas las veces. O sea, entonces, no somos capaces de describirlo porque nuestra memoria de trabajo achica complejidad, porque si no, no sabríamos pensar. Entonces la encapsulamos. Por eso nosotros somos animales intuitivos. Y cuanto más rápido, más. Es verdad que luego hay que tener ahí un mecanismo de refresco, pero mi suegra lo decía, que era una persona listísima de cuando uno no pensaba con palabras tan raras, y decía, esto es ser listo para los estudios y tonto para los recaos. Y me parece buenísimo, porque es que es exactamente eso. O sea, Tal cual. ¿sabes? El tío que sabe resolver tiene integral triple y lo mandas a por pan y se pierde. Esa es la cosa. La intuición Es lenta... incapaz de poner una lavadora. Bueno, la lavadora. Esa gran desconocida. Esa gran desconocida, efectivamente. No voy a hablar de ella. Sí, es que yo creo que la intuición, y también depende de en qué estamos utilizando la intuición, porque no es lo mismo la intuición con la que hemos nacido, por ejemplo, andar, u otras cosas, o intuición de qué ocurrirá en el futuro. Sobre todo si eso que estamos viendo está pues, en un sistema complejo, que es lo más probable, donde la intuición la mayoría de veces, el 99% de la gente la va a cagar. Y la va a cagar mucho, porque además le dices, dame un rango, ¿no? ¿Cuánto? Lo que sea, dame un rango de un 20%. Y aunque le des un rango de lo grande, o sea, la van a cagar, ¿no? Y luego Pues no hay siempre, ese ¿eh? pequeño porcentaje, que es como el 1% o así de gente, que son los grandes, no sé cómo se decía, los grandes pues intuitivos o los grandes, que esa gente sigue en un microsegundo, como decía David, muchas decisiones y las aciertan, pero luego la mayoría de gente pues no acertamos nada. No sé si eso es tan verdad en la vida diaria, ¿no? Sí, yo creo que tiramos mucho de la intuición y acertamos, ¿eh? A ver, que estamos vivos y somos 10.000 millones ya, ¿eh? Sí, sí. O sea, desde luego el sistema que más opera todo el rato, operamos en el día a día, es el sistema intuitivo, el sistema 1, el sistema rápido, el sistema lleno de sesgos y de cosas. Porque de alguna forma, bueno, siempre, esto ya se ha dicho 1000 veces, ¿no? Que el cerebro, pues más o menos pesa el 2% del cuerpo humano, consume el 20% de la energía. Es decir, es incapaz de consumir más energía, es un optimizador nato, ¿no? Y de alguna forma, pues los sesgos existen, porque tomamos decisiones sesgadas pensando que tal, por ese motivo, pero vamos, acertamos en una cantidad de decisiones en nuestro día a día casi sin pensarlo, muy alta, muy, muy alta. Pero una cosa para mí es acertar y otra cosa es sobrevivir. Creo que son distintas, ¿sabes? Para sobrevivir tenemos un cerebro que es increíble, o sea, y para sobrevivir también, en general. Pero para ir un paso más allá, para tomar grandes decisiones, ahí ya Claro, pero no estoy tan... ¿cuántas grandes decisiones tomas en tu día a día? No, pero con tomar una gran decisión al año, esa gran decisión te condiciona todo, te condiciona toda la vida. Sí, pero me En vez refiero de que... esas No sé si pequeñas... el 99% de la gente se equivoca, ¿eh? No, No, yo tampoco... estaba hablando, Silvia, a nivel de por ejemplo, en 5 años, si va a haber alguna guerra, ¿no? O si tal. Ah, el Hacían pensamiento... preguntas de este estilo. Claro, claro, pero pensando en el futuro es diferente. Sí, Claro, yo me refería ya a nivel, en a ese nivel de sentido del pensamiento del futuro. 99, el exagerado. Si nos vamos a otras cosas, no, por supuesto, porque Claro, entonces claro. no habríamos ni sobrevivido. En eso sí, No, no. claro. Pensar en intentar vaticinar o adivinar el futuro, hay 99,9999% van a fallar, está clarísimo. Aparte que habría que ver cuál es la utilidad de vaticinar el futuro. Claro. Agustín Cuenca, que seguramente lo habréis leído en LinkedIn, que es muy amigo, dice que siempre que hay
dos tipos de gente que acierta con el futuro: los visionarios, que saben qué va a pasar, y los millonarios, que saben cuándo. O sea que el acertar, O que hacen que pase. claro, o sea, el acertar no te tiene por qué hacer más feliz o más rico o más bueno. No, Mm. pero bueno, eso Mm, no era el debate inicial, no era ese de si era útil o no era útil acertar. Porque mm, puedes acertar muchas veces y que luego no sea, o acertar solo una vez, como un millonario, con acertar una vez ya puedes, pues te puede servir para toda la vida, ¿no? Quería hablar también sobre los mentores, porque lo comenta en el libro, no muy profundamente, pero me gustaría saber si vosotros sois mentores o habéis tenido mentores. Es un tema que no he hablado nunca y me genera mucha curiosidad. Sí, o sea, en mi caso yo he tenido mentores y muy buenos y me han ayudado a progresar muchísimo. Y yo he sido y soy mentor de gente específica, menos, pero sobre todo de proyectos, de startups o sí. Y a ver, en el libro no habla mucho, pero a mí sé que me gustó mucho o sea, él ha utilizado una metáfora en el libro, si mal no recuerdo, bueno, no recuerdo cómo era, que lo leí hace tiempo, pero vamos, era un tema así como que tú como mentor tendrías no que ser un experto, sino de alguna forma ser un espejo del propio sistema, ¿no? En el sentido de que, o sea, tú como mentor tienes un grado de expertise y lo importante no es tanto dar la solución, sino dar guías, ¿no? En este caso es dar esos heurísticos. Y por otro lado, intentar no imponer tu propio expertise, sino casi ser como espejo del propio sistema, ¿no? Como operar ahí. esa frase era muy buena, sí. Esa mirada a mí me gustó mucho y me resonó mucho, me resonó porque es un poco como yo lo afronto. Mm. Ujú. ¿Y tú, Silvia? Pues yo, o sea, yo creo que tener mentores es, en realidad, cualquier persona a la que admires y a la que escuches, en realidad te puede estar mentorizando de una manera menos formal, Mm, y de eso sí que reconozco algunos muy inspiradores y muy útiles, ¿no? A mí me gusta muchísimo admirar, me encanta. mm, Y luego yo he mentorizado también a empresas o startups, como dice David, pero la verdad es que ese levantar el espejo me parece, en nuestro caso cuando me pidieron era una aceleradora, y yo creo que ahí era demasiado corto, me parecía a mí. O sea, la idea que dice David de mentorizar durante más tiempo me parece mucho más interesante, porque al final requiere seguir una evolución, ¿no? Ese levantar el espejo que dice David no está bien solo una vez, está mucho mejor en, en el tiempo. En el tiempo. Mm, Sí, a ver, a mí no, evidentemente, bueno, a ver, no lo sé si Snowden en su libro habla de, de mentor. Bueno, sé que menciona el término de thinking partner, ¿no? Como un partner de pensamiento, mm, como mm, un compañero de sí, pensamiento. Y no sé si en algún punto habla de coach, pero el coaching o el coach en el buen sentido, o sea, es decir, no llevado, o sea, los buenos coaches tienen una herramienta que se llama espejar. Y espejar básicamente es literalmente, o sea, es coger, digamos, el pensamiento, la actitud, las decisiones de la otra persona y literalmente devolvérselas. O sea, que se hacérselas vea ver, en ¿no? ti espejado, ¿no? Y siempre me ha parecido muy interesante porque, por ejemplo, un coach nunca va a funcionar como rol de experto, sino va a ser un rol más de, pues eso, generar preguntas incómodas, espejarte, como diferentes herramientas para que tú de alguna forma vayas siendo consciente de las decisiones que tienes que tomar, ¿no? Y bueno, esa es una mirada interesante. Mm. ujú. O sea, ¿sería esa como la diferencia, tú crees, entre mentor y coach? ¿O hay mentores que son espejo, que como que te ayudan, ¿no? A guiarte, pero no te dan muchos consejos? Es que no sé, yo nunca he Claro, tenido un mentor. Si es un mentor, como dice Silvia, de gente en la que te reflejas o en la que escuchas, por supuesto, los libros. O sea, tengo muchos mentores gracias a eso. Pero alguien,
físicamente con el que hables y le expliques tus problemas y esa persona te dé consejos o te intente sacar lo que tú realmente quieres, ¿no? Porque muchas veces solo quieres como refutarlo o quieres... Sí, no te contrastarlo, das ¿no? cuenta, ¿no? Claro. Claro, no sé yo cómo funciona o en vuestro caso personal. No O sé sea, cómo lo habéis hecho. O sea, yo en mi caso casi siempre utilizo más la línea de coach como mentor. Espejo. Solo, Ujú. claro, como espejo, sí que es cierto que en algunos puntos pues sacas de alguna forma un punto de experiencia y lo compartes, ¿no? También depende de lo que quiere la otra persona. Es decir, muchas veces acuden a ti no para que le espejes, sino para que seas como una especie como de fuente de conocimiento o un área experta, ¿no? A mí ha Ujú. habido gente que literalmente me contacta por LinkedIn. Yo en un momento sí que dije, venga, voy a hacer la labor de intentar mentorizar a alguien, pero no me da la vida, no tengo tiempo. Entonces, últimamente, si alguien me pregunta, que pasa mucho, oye, me quiero iniciar en el mundo del diseño de futuros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Claro, ahí no buscan, o sea, buscarían un mentor si es una relación continuada, pero en ese caso lo que buscan básicamente es conocimiento experto de alguien que te pueda guiar para empezar en ese ámbito, ¿no? Entonces, bueno, ahí actúas más como, entre comillas, mentor-consultor en vez de mentor-coach, por decirlo de una forma. Ujú. ¿Y tú, Silvia, desde que... ¿Cómo En- mentorizas? ¿Y también igual o...? Eso, cuando lo he hecho, como te digo, yo han sido más cosas más puntuales y entonces Vale. ha habido más, es más una ayuda más específica, o sea, era más un rol Consultor o consejero de más que... experto, sí, Ok, sí, vale. de consejero. Vale. Ujú. Ujú. Sí, es un poco distinto al final. El rol cambia según Sí, el pero tiempo, desde luego claro. es valiosísimo, ¿no? Que alguien te preste tiempo y atención. Claro, Me parece maravilloso, sí. sí, Mm. porque seguramente ha estado ahí mucho antes que tú. Muchas cosas, muchos problemas. Pensamos que somos especiales, que es la primera vez, ¿no? Y todo el mundo ha tenido ese problema. Pero como dice David, o sea, esa capacidad de espejar me parece que no todo el mundo sabe, no todo el mundo, ¿sabes? Una cosa es que vas a alguien a escuchar algo y a tener una discusión con alguien informado y otra cosa es que vayas como ya con una maduración personal, ¿no? Son como dos líneas. Mm. Y por 100%. parte de los dos, yo creo. Mm, Humildad por parte de los dos, yo creo que es. Con que falle uno de los dos, ahí ya. Y confianza. Aparte de humildad, que haya entre los dos muchísima, confianza claro. de poder decírselo todo y desde el principio marcarlo, ¿no? Y decir, aquí vamos a hablar con confianza, no a dorarnos la píldora, ¿no? Pero claro, eso es difícil y eso es con tiempo, ¿no? Eso se trabaja con tiempo, que a veces ocurre ya cuando a lo mejor mentorizas mucho a la otra persona o escuchas simplemente, ¿no? A la otra persona y ya hay confianza y entonces... Pero antes de cerrar, ¿queréis comentar algún otro tema que nos hayamos dejado y queráis hablar? Pues la verdad es que creo que hemos hecho Hemos ahí recorrido, una sí. envolvente, sí, sí, sí. O sea, yo voy a pinear un tema, pero no para abrir ahora porque es un melón. De hecho, soy experto en abrir melones cuando se están cerrando las cosas. Entonces no voy a abrirlo, pero da mucho que debatir el tema del dato y la narrativa, ¿no? Esto del el dato se come el storytelling al dato, tal. Mi percepción, y yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Silvia, o sea, no estoy de acuerdo de que las historias o la narrativa pueden sacar más información que los datos. O sea, yo creo que cada cosa tiene su uso. O sea, yo sí que coincido que la narrativa, ¿vale? Tiene mucho más poder del dato cuando quieres implantar una idea o cambiar la mentalidad de una persona. Es decir, somos los humanos mucho más emocionales, por decirlo así, a la hora de pensar ciertas cosas que guiarnos por un dato específico, ¿no? Es decir, esto de cambio climático, no sé qué, sostenibilidad, el 33%, ¿no? O sea, entra, sale, pum, pum, no sé qué. Ahora, generas una narrativa, generas algo que te enganche emocionalmente, aparte de mentalmente, y va a ser mucho más efectivo. Ahora, creo que hay menos verdad en la narrativa que en el dato. Y dependiendo del dato hay que ver cómo se interpreta y mil cosas, ¿no? Pero bueno, creo que la Ese es narrativa un tiene otro tema uso diferente. efectivamente como Melonaco. para melonaco, pero melonaco. Y muy de Apasionante, moda, por ¿no? otro lado. Sí, 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 Y sí. muy de moda, Y muy, sí, ahí muy, además hay muy... un libro para ti, Adrián, del libro este de de la realidad posmoderna, no me acuerdo cómo se llama, pero te lo mandaré, de un francés. Ok, vale. Te llevas Chulito. tareas. Sí, nos llevamos todos tareas. No, eso no es problema.
De hecho, cuando volváis me vais a dar más tareas. Cuando volváis, cuando os entreviste personalmente a cada uno. Ahí siempre me llevo tareas cuando os pregunto libros y experiencias. Eso ahí es... Cada entrevista tengo un mentor. Yo cada mes tengo varios mentores. Es mi forma de mentalizaje Qué gozada. que me he inventado yo. Un máster propio que me he inventado aquí. Me lo Maravilloso. monto yo cuando quiero, así que es Y genial. con la gente que mejor te cae. Total. Es un buen plan, ¿eh? Claro. Me parece un planazo, de A hecho. mí me parece lo suyo, vamos, te lo voy a Hombre. copiar. Hace un Sí, podcast. exacto, copiarme, Y ya está. copiarme. Ya veréis que os llevaréis mucho. Os llevaréis, No, tiene no, lo suyo, pero... desde luego yo tienes toda mi admiración, ¿eh? Porque me parece una labor de preparación y de cuidado y de... Vamos, yo estoy halagadísima de que me hayas invitado, te lo dije cuando me invitaste, pero me ha impresionado muchísimo toda la organización, toda ella, vamos. Ujú. Tengo muchas ganas de entrevistaros. O sea que... Ah, Pero bueno, eso será en las estaremos dispuestos a seguir charlando. Sí, sí, por favor, en las próximas semanas. Y lo vamos a dejar aquí. Solo recordar a la gente que aparte de este episodio, si les ha gustado el tema, tenemos la primera parte de Canefin. También hablamos en el episodio 34, creo o así, del libro de Pensar en Sistemas de Onel Amigos, un librazo. También recomiendo mucho ese episodio. También Problem Solving Estratégico. También tenemos un episodio ahí con otros dos cracks que conocéis muy bien. Pero lo dejamos aquí. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima, los dos. A ti, a vosotros. Mil gracias, un placer. Un placer. Chao. Chao.